Hola, buenas. Soy Miguel Nieto Simón y en esta ponencia os voy a hablar sobre la representación de las flores en el arte contemporáneo, desde lo kitsch hasta lo simbólico, inscrito dentro del nodo de investigación en bellas artes y creatividad. Los objetivos de esta investigación es analizar las diferentes formas de representar las flores dentro del arte contemporáneo. Importante la palabra de cómo representar, porque aquí no se habla tanto del uso que se ha dado a las flores, sino a la representación de estas, por qué tiene sentido representarlas, restablecer las vinculaciones de estas con su dimensión social y simbólica, revisar los códigos y las formas en las que son empleados dentro de una dimensión visual que compartida y establecer un consenso sobre cómo la descontextualización de un objeto por su estética es producto directo de los medios de consumo. Es algo que iré y explicaré más adelante. Y la metodología de esta investigación se basa en una metodología cualitativa en la que se establecen conexiones a través de la obra de diversos artistas y se reflexiona sobre los modos de hacer de la obra, las asociaciones que les damos, los significados que tienen culturales y cómo forman parte de este imaginario visual y cómo este imaginario visual se puede resignificar mediante investigaciones como esta. Pues para empezar, aunque sea un poco irrisorio, estas imágenes forman, muestran cómo estas flores han sido convertidas en algo simplemente bello, amable a la vista dentro de esta cultura digital, dentro de esta cultura de vamos a mandar esta foto para daros buenos días y esto va a provocar un placer porque es una imagen bonita. Aquí solo se ven las flores como algo bonito, algo incluso feminizado y bastante paródico en muchos casos. Esto siendo completamente un ejemplo de este nuevo kit que se está desarrollando al coger un elemento y descontextualizarlo de su lugar. Como dice Baudrillard en la cita abajo, dice, se producen signos estéticos fuera de su función o contexto originales, transformándolos en puro simulacro. Estas flores, por muy eh, estúpido que sea el contexto, son puros simulacros. Muestran cómo este elemento natural de la naturaleza, que tiene una carga simbólica, ha sido desligada de su lugar, que sería la naturaleza, y se ha transformado en algo cómico en ese sentido. Y luego seguimos aquí hablando ya con arte contemporáneo, con Mauro Piva, con la exposición que tuvo en espacio mínimo, con Amor Perfecto, en la que ya no es la representación de una flor, sino que son unas flores falsas convertidas, quitadas de su contexto original y trasladadas al cubo blanco, de cómo esta recontextualización de las flores se pueden dar en otros espacios, cambiando su significado o alterándolo, depende del contexto donde se muestre. En el contexto anterior era en un punto digital y en ese contexto es en el contexto de una galería, cambiando este significado que tiene. Luego podemos ver aquí el gesto del ramo de flores. El ramo de flores como coger flores, quitarlas de su contexto original, que vendría siendo la naturaleza, y dárselas a otra persona. Esto ya es esta recontextualización de las flores como un producto directo de consumo. Es llevar a estas flores para significar que quieres a una persona y regalárselo. Esto me asocio directamente con comprar esto y convertirlo en un sentimiento. Ya no te estoy diciendo algo, sino que te estoy dando una posesión material y te la estoy regalando esta belleza para indicar mis sentimientos. Tenemos aquí, por ejemplo, a esta obra de Izzy Smith, como nos muestra esto como algo casi infantil, algo kit en un sentido, pero que no deja de tener esas implicaciones que tienen dentro de estos medios de consumo y de producción. Y ahora vamos a ver cómo se pueden resignificar y ver estas flores dentro del arte como un símbolo de regeneración cultural. Tenemos por aquí, por ejemplo, a la obra de Rosas para una democracia directa de Joseph Beuys, que muestra cómo en su ideología política, cómo esta se iba formando en una fina línea lineal hasta crear esa rosa y culminar ahí esta revolución basada en su democracia directa, en la que él lo metía en una probeta y lo iba midiendo de forma científica, utilizando esta rosa como metáfora para su ideología asociada a un gesto en un sentido ascendente de regeneración. Para remarcar aún más esta idea de la regeneración en la obra de Boyce, perdón que me desligue un poco del tema de las flores, pero vamos a ir al tema de los árboles, de cómo tenía esta naturaleza como algo que
podía crear un cambio social gracias a el tiempo, mostrado en esta obra de Los 7000 robles, en las que iba plantando robles dentro de una zona de conflicto con la esperanza de regeneración cultural. Al principio no le gustó nada a la población porque parecía que hubiesen plantado 7000 tumbas al poner una piedra delante de esto, hasta que dentro de varios años, hasta 2025, así es como se ve, así es como se culmina esta idea de Boyce sobre una regeneración cultural a través de la naturaleza. Y esto también lo podemos ver aquí en la obra de Kiefer y los girasoles, de cómo eh, al ser discípulo de Boyce tenía también estos conceptos de las flores como un símbolo de regeneración cultural, una regeneración cultural a través de esta belleza que poseen, en cierto sentido, y cómo él las inscribía dentro del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, como había desolado a Alemania, pero aún gracias a esta belleza y este arte quedaba algo de esperanza dentro de él. Inscrito también en relación a su escala, ya no es el hombre quien posee la flor, sino es la flor quien está alrededor de este cuerpo. Desviándonos un poco, retomamos el concepto de kitsch con la obra de Flores entre Pedro Almodóvar y Jorge Galindo, siendo Pedro Almodóvar uno de los máximos exponentes del kitsch español, y como estas flores ya no flores descontextualizadas de la naturaleza, son encima descontextualizadas y puestas en un jarrón, retomando a esta idea de gusto burgués, pero como este gusto burgués y Ortera aún tiene destacable y rescatable algo histórico dentro de este, y eso lo muestran en estas obras que realizan colaborativamente. Y por último, ya hablando sobre esta recontextualización de las flores, aquí se recontextualizan en base a la figura humana. Es como la obra que teníamos anteriormente de Ansel Kiefer, en el que el individuo ya no poseía las flores, sino que estaba rodeado de ellas. Aquí lo vemos dentro de esta instalación que realizó Frederick Salifal dentro del Museo Reina Sofía, donde las flores hacen que recontextualizan al hombre, hace que él se inscriba dentro de este jardín artificial que se ha creado y se cambie por ello su relación con la naturaleza. Ya no es el dominante de ella, sino que la naturaleza le está dominando a él por este sentido de una sublimación, pero no con un sentido romántico, sino con una sublimación en el sentido de sentirte pequeño alrededor de esta naturaleza y repensar tu lugar en relación con ella y a cómo te relacionas con esta, llegando a las conclusiones de cómo estas flores tienen una gran carga simbólica, pero es perdida al ser tratado como algo simplemente estético, como habíamos visto antes, con las imágenes sacadas de internet para desear los buenos días, y como también esta experiencia completa contemplativa, porque es de lo que estamos hablando, es de algo simplemente retiniano y visual, es una forma de transmitir estos valores de reconexión con la naturaleza, como vimos en la obra de Betis Calizal, y cómo las flores ponen de manifiesto un hilo conductor de cómo nos relacionamos con nuestro entorno, como una escenario de consumo o como un lugar donde generar un cambio social, como hemos visto, anteponiendo esta idea de regalar un ramo de flores, consumiendo y comprando esas flores que han sido domesticadas, o cómo estas flores pueden tener también significados y una simbología muy importante asociados a ellas, depende de cómo las contextualicemos o cómo las tratemos. Así que de esta forma termina mi presentación tras estas conclusiones. Muchas gracias a todos por escuchar.